En Colombia la discusión de si deberíamos explotar o no los recursos no convencionales comenzó más o menos en el 2008. O sea, llevamos 17 años analizando el tema. Esto lo dice Jaime Checa, exdirector de Geofísica y Soporte en Jocol. ¿Qué está pasando realmente con el fracking en Colombia? En 2022 los proyectos piloto fueron oficialmente detenidos y desde el Senado han impulsado leyes para prohibirlo por completo. Sin embargo, el debate sigue abierto, sobre todo porque la realidad energética del país es cada vez más incierta. Las reservas de gas caen y los reportes advierten de un escenario crítico. Esto es What What, el podcast de Empresas Gasco. Yo soy Julián Cortés. Para este episodio hablamos con Jaime Checa, exdirector de Geofísica y Soporte en Jocol, y con Gabriel Conbariza, exvicepresidente de Yacimientos No Convencionales en Ecopetrol. Colombia debería reconsiderar el fracking en medio de un futuro energético incierto y una realidad cada vez más apremiante. Entonces, para que estemos en la misma página, comencemos por entender muy bien qué es el fracking. Fíjate lo importante de la diferenciación entre el fracturamiento hidráulico convencional y el fracking, porque en Colombia lo que se viene haciendo es fracturamiento hidráulico convencional, y te estoy hablando desde los 60. A quien acabamos de escuchar es a Gabriel Conbariza, ex vicepresidente de Yacimientos No Convencionales en Ecopetrol. El fracking es una técnica que nos va a permitir hacer que ese petróleo y gas que está atrapado allá abajo en esa roca madre o roca generadora pueda fluir, pueda salir a superficie. Entonces lo que hacemos es producir unas pequeñísimas fracturas a través de la inyección de agua y arena a alta presión en esa formación de roca. Lo que genera debate es el fracking en yacimientos no convencionales. Ahí el procedimiento cambia. Se perfora de forma horizontal y en lugar de 1 o 2 fracturas se hacen entre 15 y 30 etapas por pozo, generando redes de pequeñas fracturas controladas dentro de la roca para liberar el gas atrapado. Entonces, esa arena metida en esa cuña lo que hace es que facilita las condiciones de flujo. Y eso es lo que mejora, de nuevo, la productividad del pozo. Eso es un efecto de estimulación. En Colombia, hasta ahora, esto no se ha hecho a escala comercial. El fracking no lo hacemos en Colombia. Fracking se hace, todos lo hemos escuchado. Ecopetrol tiene unos proyectos en sociedad con algunas compañías en Estados Unidos y se hace ese trabajo en el Permian. De allá pues se han tenido una cantidad de aprendizajes y pues la posibilidad de preparar mucha gente allá. Pongamos las cosas en perspectiva. Cuando hablamos de reservas energéticas en Colombia, no es solo un tema técnico, se trata de cuánto tiempo más podremos sostener nuestra economía y consumo sin depender de importaciones. Según el Ministerio de Minas y Energía, las reservas probadas de gas en 2024 suman 2.064 gigapies cúbicos, lo que equivale a 5.9 años si la producción se mantiene estable. Hemos visto cómo ya no es tan seguro obtener ese gas. Hemos tenido que empezar a importar gas en mayores cantidades y ese gas que se importa cuesta más. En petróleo no es muy distinto. 2.035 millones de barriles disponibles o 7.2 años más, según el Comité de Estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte. Y aquí entra un dato clave. Según estimaciones del propio sector, si Colombia implementara el fracking, podríamos sumar hasta 7.500 millones de barriles adicionales y generar más de 1.5 billones de pesos al año en ingresos fiscales. Entonces, ¿no valdría la pena al menos intentarlo antes de descartarlo por completo? Desde 2021-2022 estamos como en un estado de suspensión de esa actividad que lo que buscaba era poder generar una información concreta de mediciones reales que tomáramos aquí en nuestro territorio con el fin de acabar con la especulación, porque sin haber hecho un proyecto de fracturamiento hidráulico de la escala de lo que estamos hablando, simplemente estábamos como mencionando casos de otras partes, impactos hipotéticos, y era muy interesante que el país pudiera avanzar haciendo un trabajo real en nuestro territorio con una licencia ambiental, pues para con nuestros propios datos poder tomar decisiones y poder, avanzar de manera informada. Y eso es clave. Hablar del fracking no es solo hablar de oportunidades energéticas o fiscales, también es hablar de impactos ambientales, sociales y territoriales. ¿Se puede hacer sin dañar a las comunidades? ¿Cómo garantizar que no se repitan errores de otros lugares? En algún momento entre toda esta discusión surgió una opción
que era, bueno, si estamos discutiendo y no sabemos si realmente esto va a ser bueno o malo para el país, convoquemos una comisión interdisciplinaria independiente y que ellos nos digan cuál puede ser el camino. Esa comisión se convocó alrededor de 2018, se reunió y durante un tiempo analizó el tema y generó un informe, que es un informe muy importante donde analizan todos los impactos y finalmente ellos dan una opción para ir adelante con el fracking dentro de ciertas condiciones. La conclusión, la recomendación de este comité interdisciplinario fue: vamos a avanzar haciendo lo que ellos llamaron unos proyectos piloto de investigación científica. De ahí nacieron los pilotos y de hecho se llegaron ya a firmar 2 contratos para ejecutar estos pilotos que se conocen como los pilotos Calais y Platero. Cuando Jaime habla de Calais, se refiere a uno de los proyectos piloto de investigación integral en fracking impulsados en Colombia para evaluar si esta técnica se podía aplicar de manera segura en el país. Calais, por ejemplo, estaba diseñado para perforar un solo pozo horizontal con monitoreo en tiempo real por el Estado, universidades y comunidades. Según un reporte de La Silla Vacía, el fracturamiento se iba a realizar en 1.219 metros de longitud con hasta 2 etapas por día, en un total de unas 20 etapas controladas. Existen capas subterráneas donde se almacena el agua que muchas comunidades usan para consumo y actividades agrícolas. A esas capas se les llama acuíferos. La idea con este piloto era precisamente responder si el fracking podría hacerse sin afectar estos ecosistemas. Pero como el proceso se detuvo antes de fracturar, esas respuestas nunca llegaron. Había un hueco inicialmente en la tierra y se le metió un tubo, ahí queda un espacio, ese espacio se llena con cemento. Entonces la combinación de ese cemento más la presencia del tubo es lo que garantiza que el acuífero quedó aislado y quedó protegido. El fracking es mucho más masivo y requiere mucho más, pero los riesgos como tal básicamente son los mismos. También es cierto que históricamente y las prácticas de la industria garantizan que esos acuíferos estén protegidos. Aquí entran en juego derechos fundamentales, como el derecho a la consulta previa para pueblos étnicos reconocido por la Corte Constitucional, algo que ya mencionamos en el episodio 76 con Frank Pearl y que hoy vuelve a estar en el centro del debate. Aquí es supremamente clave y supremamente válido mantener un diálogo abierto y constructivo con las comunidades. Uno tiene que honrar las preocupaciones y en la medida que la gente entiende y dimensiona y como que ve también un posible beneficio para ellos, ya la solución es más entre todos. Es decir, que hay un diálogo de 2 vías donde uno como, digamos, extranjero que llega a un territorio, lo primero que hace es escuchar, entender cuáles son las realidades, cómo es el territorio, qué dice la gente, y uno empieza también a aportar su parte desde el lado técnico y se va construyendo conjuntamente. Durante mucho tiempo eso no sucedió. Al final, este es un tema con complejidades por donde se le mire. Porque hablar de fracking es hablar de riesgos, sí, pero también de oportunidades. Y aunque en Colombia todavía no se ha implementado a escala, hay países que decidieron dar el paso, y los resultados han sido significativos en términos de autosuficiencia energética. Ahora, mientras esto sucedía, en Estados Unidos y en Argentina, que estaban como discutiendo estos mismos temas por allá en 2008, 2010, ellos arrancaron y hoy en día Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo a través de los no convencionales y Argentina dejó de importar gas, llevaba importando gas 20 años y ya se está convirtiendo en exportador. En poco tiempo va a estar superando la producción de petróleo de Colombia y está produciendo 4 o 5 veces más gas que Colombia. Ecopetrol, de hecho, ya invierte más de $880 millones en actividades de fracking, pero lo hace en Texas, no aquí, según comunicados oficiales de la misma empresa. Entonces, ¿deberíamos o no reactivar el fracking en Colombia? Las condiciones del Permian o las condiciones de Vaca Muerta en Argentina son particulares de allá y las de acá son particulares de acá. Uno lo que tiene que mirar es qué de lo de allá se puede implementar acá y cómo hay que hacer ajustes para las condiciones locales acá. Si Colombia decide hacer esta actividad, tiene una ventaja y es que la industria tiene más o menos 25 años de experiencia. Entonces, esa experiencia se puede utilizar. El fracking, en mi opinión, es una gran oportunidad para el país, porque el fracking necesita
temas de eficiencia operacional, pero de transparencia también, de beneficio local, de seguridad jurídica, de confianza. Son muchas cosas en las que el país ha venido fallando en muchos aspectos. Esto implica asegurar que las comunidades reciben el beneficio de las actividades, que es algo que no necesariamente se ha visto. Tenemos que garantizar seguridad jurídica para los inversionistas que quieren apostarle a una transición energética en Colombia. Y si alrededor del fracking nos podemos poner de acuerdo y hacer que esto avance, estaremos haciendo un cambio fundamental. Si el país lo ve como una necesidad y se anima, yo creo que las posibilidades de hacerlo de manera exitosa están allí. Las condiciones de las rocas que se tienen aquí en este país, comparativamente hablándolo, y eso como de nuevo, como te lo decía, hay estudios de esto, son buenas, son incluso mejores en algunos aspectos que otras rocas en donde se aplica la técnica. Toda la expectativa es interesante, pueda que funcione muy bien, pero pues mientras no se haga, no se sabrá cómo puede resultar, ¿no? Podemos darnos el lujo de descartar una técnica que, con los controles adecuados, podría darle al país más autonomía energética. Si les gustó todo lo que compartimos en este episodio, los invitamos a dejar 5 estrellas y a seguirnos en Apple Podcast o en Spotify. A Gabriel y Jaime les damos las gracias por compartir sus conocimientos. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de LinkedIn, Empresas Gasco Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue producido por María Mónica Mejía, Laura Peña y Laura Paz. El diseño sonoro por Cristian Cerón y el trabajo gráfico fue realizado por Vanessa Erazo. Esta es una coproducción entre Unigas de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.